Hola jóvenes y padres de familia, mi nombre es Paola Pigui, soy psicóloga de las academias ADUNI y César Vallejo y el día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy importante en esta situación actual, métodos de estudio para la educación virtual. Cuando hablamos de métodos de estudio nos referimos a un conjunto de condiciones, estrategias, técnicas, etcétera, que van a permitir tener un estudio más eficiente, conseguir mejores resultados. Cosa que es muy importante, más aún en la coyuntura actual, donde estamos pasando por una educación virtual en la cual necesitamos no solo adaptarnos a ella, sino obtener los mejores resultados. Y para eso vamos a ver qué tenemos que hacer. Antes de hablar de métodos, tenemos que tener primero algunos pasos previos muy bien definidos. El primero de ellos se refiere a lo que son las metas. Existen tres tipos de metas según el tiempo que requiera para ellas. Metas de corto plazo, aquellas que van a requerir unos días para conseguirlas. Hablando de estudiar, hablamos por ejemplo de aprender un tema determinado de aritmética, memorizar fórmulas de un tema de física, etc. Es decir, lo voy a lograr en solo unos días. Las metas a mediano plazo se refieren a aquellas cosas que para lograrlo voy a necesitar algunos meses. Dominar un curso, estar listo para el examen de admisión, por ejemplo. Y finalmente, las metas a largo plazo son aquellas que requieren años para ser cumplidas. Terminar la universidad, ser un profesional de éxito. ¿Por qué es importante empezar por esto? Porque si no tengo claro mi meta, si no sé hacia dónde voy, ¿cómo elegiré el mejor camino? Entonces, primero establezco bien mis metas. ¿Qué quiero lograr en unos días, en unos meses y de aquí a unos años? Cuando tengo esto en claro, voy a una segunda parte. Tengo que analizarme yo personalmente, es decir, hacer un FODA personal. ¿Qué significa FODA? Voy a analizar mis fortalezas. Yo, como persona, qué habilidades, qué potencialidades tengo. Tengo buena memoria, me concentro bien, soy hábil para las letras, para los números, etc. Las oportunidades se refieren a aquello que me rodea, aquello externo a mí y que me va a permitir lograr mis objetivos. El apoyo de mi familia, contar con un buen lugar de estudio, etc. Las debilidades son ahora también, a título personal, ¿qué son aquellas características mías que pueden impedir que logre el éxito en los estudios? Me distraigo fácilmente, soy muy amiguero, paro mucho en redes sociales, etc. Y finalmente las amenazas son aquellas cosas externas a mí, pero que también pueden interferir en lograr mi propósito. La situación económica, cuidar la salud, etc. ¿No es cierto? Entonces, un FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Finalmente, cuando ya he hecho todas estas dos cosas, el tercer punto es tener en claro que voy a tener que mejorar, desarrollar nuevos hábitos de estudio. Cada uno de nosotros ha aprendido a estudiar de una determinada manera, tiene un hábito, una costumbre, una forma adquirida a través de los años de colegio. Algunos de estos hábitos son muy buenos, nos ayudan a aprender, pero hay otros que, bueno, tal vez en el colegio funcionaban, pero ya no tanto para un estudio más profundo como es en el nivel preuniversitario. Y estos hábitos deberán ser cambiados o incluso algunos dejados de lado, como el viejo hábito de estudiar el día antes del examen, ¿no? Hábito que tienes que desaparecerlo en el nivel pre. Ahora sí, ya tenemos todos estos tres puntos bien definidos, entremos a hablar las principales estrategias, porque métodos de estudio es un tema muy amplio. Vamos a definir algunas cosas importantes nada más. En primer lugar, tenemos que empezar por las condiciones de estudio. Es decir, en qué condiciones, en qué factores están interfiriendo o ayudándome para lograr. Las condiciones pueden ser a nivel físico, es decir, mi estado de salud, me estoy cuidando, no, estoy medio resfriado, mi alimentación, mi descanso, duermo no lo suficiente, actividades físicas, el deporte, etcétera, ¿no? También lo cognitivo, ahí hablamos de mi capacidad de atención, de concentración, de memoria, etc. También tenemos los factores socioemocionales, mi entorno familiar, el ambiente en el que estoy, la tranquilidad, etc. Y finalmente, pero no menos importantes, los factores ambientales. Es decir, tengo un lugar de estudio establecido o a veces estudio en mi cuarto, a veces estudio en la sala, a veces en el comedor. No es muy bueno hacer esto. Yo tengo que tener un lugar de estudio, siempre en el mismo lugar y con las mejores condiciones, tanto de que no haya ruidos, que no haya distractores, para poder concentrarme en mi actividad de estudiar. Segundo tema,
la organización del tiempo. Es decir, tengo que tener un horario. El día solo tiene 24 horas y en esas 24 horas yo voy a estudiar, voy a hacer mis cosas de casa, voy a alimentarme, voy a descansar. Tengo que saber aprovechar bien mi tiempo. Este es un tema muy importante y será motivo de otro video. El tercer factor a tener estrategia de estudio a tener en cuenta son la atención y la concentración. La concentración es el grado máximo de atención, es decir, la habilidad para enfocarme en una sola cosa, en una sola tarea, una sola actividad, dejando de lado cualquier otro elemento que pueda distraerme. Por ejemplo, estar pendiente de lo que decimos en este video y olvidar cualquier otro estímulo, ruido, situación que ocurra a mi alrededor. También es un tema muy importante y también será motivo de otro video para verlo con más calma. Un cuarto factor tiene que ver con tu estudio a diario. En el nivel preuniversitario virtual, estudiar es una actividad que vas a hacer diariamente y que debes cumplir con algunos pasos. Por ejemplo, 1, prepararte antes de clase. Lo ideal es que antes de asistir a tus clases virtuales hayas dado una pequeña leída, un pequeño repaso, un pequeño resumen con tus palabras de los temas que vas a ver ese día en clase. Segundo punto, tu actitud durante las clases. Hay que tomar apuntes, hay que estar atento a lo que se dice en clase. Recuerda, en clase hay mucha información que no la vas a encontrar en ningún libro. Tercero, lo que haces inmediatamente después de terminar las clases. Ese primer repaso es muy importante, tiene un papel crucial a ayudarte a aprender a dominar los temas a futuro. Cuarto, tener organizado el tema de tus evaluaciones. Ustedes dan examen una vez a la semana en el nivel pre, pero no debes estudiar para el examen, lo dijimos hace un momento. Tienes que hacer tu estudio diario. Está bien, yo sé qué día me van a tomar examen, pero mis estudios los preparo a lo largo de toda la semana, de todos los días, para evitar acumular todo en el último momento. Y finalmente, el repaso. No es que yo solamente me enfoco en lo que me enseñaron esta semana. Tengo que estudiar los temas que he visto semanas o meses anteriores. ¿Sí? Todo eso configura lo que llamamos estudio diario, es decir, todos los días hay que estudiar. Y finalmente, vamos a mencionar lo que son las técnicas de estudio. Existen múltiples técnicas. Te voy a mencionar algunas que están más relacionadas o que te van a funcionar mejor ahora en la educación virtual. Tenemos en primer lugar la toma de apuntes. Eso es algo que yo voy a hacer en clase, durante la clase. Ya lo dije hace un momento y lo vuelvo a repetir. Hay información que te dan en clase y que no la vas a encontrar en ningún libro. Entonces, tomar apuntes me ayuda, aparte que también favorece la atención y la concentración. Hacer resúmenes, es decir, no solamente es importante o bueno lo que yo escuché en la clase o lo que yo leí en un libro, sino también todo ese aprendizaje, condensarlo con mis propias palabras en una versión más resumida, pero que me permite sintetizar y mejorar lo aprendido. También podemos mencionar lo que es el subrayado. Esta técnica se utiliza en lo que son tus separatas, por ejemplo, ¿de acuerdo? En material impreso. No en los libros, por favor, los libros no se subrayan, sino en otro tipo de material impreso o en mis cuadernos de clase. Es decir, de todo lo que anoté, de todo lo que imprimí en unas hojas, una vez que lo leí y lo entendí, voy a sacar lo más importante, solo las ideas principales. Esto me ayuda a tener un mayor dominio del tema. Otro aspecto son los cuadros comparativos, es decir, aquellos cuadros que nos van a permitir de manera gráfica comparar dos o más temas que tienen características similares, diferentes, etc., ¿no? A través de la comparación vamos a conocer mucho mejor estos dos o más temas. Lo que son las reglas mnemotecnias, ¿no? La que tanto nos gusta. Las mnemotecnias son estrategias, son juegos de palabras, usar ritmo, canciones, para recordar algunas cosas. ¿Sí? Es muy importante, son muy divertidas algunas de ellas, pero más importante aún, crea tus propias mnemotecnias. Hay algunas que son muy conocidas, como la famosa regla del serrucho en química, que todos las hemos estudiado y sirven bastante, pero más aún van a servir aquellas que hayan sido creadas por ti. ¿Cómo creo una mnemotecnia? Puedo usar aquel tema que más me gusta. Por ejemplo, si eres bueno en fútbol, usa mnemotecnias de futbolistas famosos, equipos, para recordar aquellos temas que te interesen. Y finalmente, los cuadros sinópticos, que son diagramas que te permiten condensar, ver de una manera gráfica y más sencilla un tema mucho más amplio. Muy bien, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.
Somos Academias Aduni y César Vallejo, donde creemos en la exigencia.